Bien, entonces, pues ahorita vamos a ver algunos ejemplos, como decía, de sucesiones y vamos a ver si convergen, si no convergen, ¿sí? De acuerdo, pues, con los criterios y con los resultados técnicos que ya se han mencionado en las videoclases, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo sencillito, que es esta sucesión. Entonces, esta sucesión, digamos, está, bueno, aquí me falta el índice, esta XK, pues es una sucesión de elementos que están, pues, en R2, ¿no? Que, digamos, sería como el primer caso más avanzado que el que ya conocemos, que son las sucesiones de números reales, ¿no? Esas que ya, pues, vimos en cálculo 1 o en cálculo 2. Entonces, bueno, tenemos puntos en R2 y, y, y entonces hay un criterio. O sea, por un lado tenemos una definición de convergencia, ¿no? Que es como, para toda epsilon existe una n, tal que bla, 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 ¿no? Y por otro lado, pues ya probamos un criterio para sucesiones en Rn, que consiste en que la sucesión converge, sí, solo sí, cada coordenada, o sea, la sucesión formada por las, digamos, la primera coordenada y la segunda coordenada de esta sucesión, cada una converge, ¿sí? Entonces, pues vamos a aplicar ese criterio aquí. Y entonces, la primera coordenada de los términos de esta sucesión, que lo denotamos así, xk superíndice 1, pues es la sucesión 1 entre k, ¿no? Y eso pues ya sabemos de los cursos anteriores que pues esto, cuando k se va a infinito, pues esto se va a cero, ¿sí? Entonces esa primera coordenada sí converge. Y luego checamos la segunda, ¿no? En este caso tenemos k entre k más 1, ¿sí? Y esta, pues bueno, nada más hay que hacerle un truquito que es como dividir tanto numerador como denominador entre k, ¿sí? A ver, k entre k vamos a tener arriba y abajo k más 1 entre k. Y esto es porque al hacer esto, pues arriba tenemos 1, abajo tenemos pues k más 1 entre k, que es, se puede escribir como 1 más 1 entre k, ¿sale? Y entonces cuando k se va a infinito, ¿sí? Pues digamos este de acá se hace 0, ¿sí? Entonces nos quedaría como 1 entre 1 más 0, que pues es 1, ¿sí? Entonces, entonces esta segunda coordenada también converge, ¿sí? Y entonces como ambas coordenadas de mi sucesión vectorial convergen, pues entonces podemos concluir que la sucesión vectorial también converge y de hecho podemos decir explícitamente a quién converge. Cuando k tiende a infinito, esto converge a el vector que en la primera coordenada, pues pongo el primer límite, en este caso 0, y en la segunda coordenada, pues pongo el segundo límite, en este caso 1. ¿Sí? Y ya está, esta converge a eso. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, todo bien. Yo sí tengo una. Ok, va. Bueno, ¿cómo es que funciona ese truquito de dividir ambos denominador y nominador por denominador y numerador por entre K? Bueno, lo que pasa es que, o sea, aquí tenemos, pues digamos, una fracción, que era la fracción k entre k más 1, y entonces sabemos que esa fracción es igual o, digamos, equivalente a que multipliquemos tanto arriba como abajo por el mismo número, o dividamos tanto arriba como abajo por el mismo número, ¿sí? O sea, Ok, ¿sí? eso sí lo entiendo, pero bueno, sí, mejor sigue, por favor. Ok, ok. Entonces, ¿estás de acuerdo que esto, o sea, sí es lo mismo que dividir arriba y abajo entre la misma cosa, ¿no? Sí, claro. Ok, ok, esa parte pues sí queda claro. La cosa es que, o sea, esto como que lo haces, bueno, uno lo hace porque
como que si solamente nos fijamos en esta y tratamos de ver de una vez, pues lo que está arriba se va a infinito y lo que está abajo también se va a infinito, ¿no? Entonces como que no puedes calcularlo así de una vez. Una opción sería como aplicar L'Hopital, ¿sí? Pero digamos, no es tan necesario, o sea, eso es un poquito como más sofisticado de lo que necesitamos. O sea, basta con como hacer este truquito y entonces lo que sucede es que lo de aquí arriba se convierte en uno, ¿sí? Y lo de aquí abajo, como es K más 1 entre K, pues como que podemos distribuir la división. Entonces queda como K entre K más 1 entre K, ¿sale? Ok. Y entonces al hacer eso, o sea, bueno, en este caso como que funciona. No siempre va a funcionar, pues, pero en este caso funciona porque entonces tenemos que K entre K pues es uno, ¿no? Este de acá. Y pues el otro ya no lo podemos simplificar más, lo dejamos así. Pero entonces, o sea, como que lo bueno es que este 1 entre K es un término que se va a cero, ¿no? Cuando K se va a infinito. O Entonces, sea, el caso es como tener una expresión que al aplicar el límite cuando acá tiene infinito podamos observar una convergencia. exacto, sí, 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 eso es justo la idea. Como estamos queriendo probar si la sucesión vectorial converge o no converge. Entonces, de acuerdo con el criterio, basta con ver cada coordenada. Si vemos que cada coordenada converge, entonces la sucesión vectorial converge. Si alguna de las coordenadas no convergiera, entonces la sucesión vectorial en Rn, esa tampoco convergería, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cuando eso pasa, pero sí, el punto es como checar cada coordenada y checar si converja, ¿no? Entonces ahí aplicamos como lo que ya sabemos de sucesiones reales, ¿sí? Ok, ok, gracias. Va, está bien. Entonces, tenemos este ejemplo, pues realmente es un primer ejemplo de sucesión que sí converge. Y nada más, en este ejemplo que es como sencillito, vamos a verificar que también, digamos, si usamos la definición formal de límite, digamos, de convergencia de sucesión, pues también funciona, ¿sí? Nada más como para ver que ambas cosas, pues sí, sí, sí embonan bien. Entonces, la definición formal de límite, bueno, de convergencia de sucesión en Rn, era, bueno, lo voy a poner aquí, definición formal, ¿no? Pues era lo de la n y la epsilon, ¿no? O sea, x, la sucesión xk converge a un punto, digamos, cuando k se va a infinito. Sí, solo si, pues, para cada epsilon positivo, existe un índice, ¿sí? Una n, que es un índice, a partir del cual, eh, digamos, tal que, cuando tomamos índices a partir de ahí, ¿sí? O sea, si tomamos un k que es al menos esa n, entonces la sucesión, el elemento correspondiente a la sucesión, el xk, su distancia al x0, que sería como la norma de esta resta, es menor que epsilon, ¿no? Esa es nuestra definición de convergencia. Entonces vamos a ver que en este ejemplo, pues, se aplica. Entonces, nada más para corroborar que tanto la definición como nuestro criterio, ambos nos están diciendo que sí va a converger. Entonces, digamos, en este caso, como que lo que hay que ver es que esto suceda, ¿no? Que cuando tomemos una epsilon podamos acotar esa distancia. Entonces, como que nos interesa calcular la distancia, ¿no? O sea, en el ejemplo, em, la distancia entre el xk y nuestro x0 que estamos proponiendo, perdón, que era el vector 0, 1, 1, 0, a ver cuál dice que era. Este, 0, 1, ¿sí? Vamos a ver cuál es la distancia, ¿no? A ver, o sea,
aquí tendríamos entonces la distancia entre el vector 1 entre k y coma k entre k más 1 menos 0, 1, ¿no? Y entonces la distancia euclidiana entre estos dos vectores, o digamos la norma de esta resta, es la raíz cuadrada de 1 entre k menos 0 al cuadrado más k entre k más 1 menos 1 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, esto es raíz de 1 entre k al cuadrado, más, pues bueno, aquí vamos a como simplificar esta resta que está en el paréntesis. Sería k menos k más 1 entre k más 1 al cuadrado, raíz de todo eso. ¿Sí? Y bueno, la primera pues la podemos escribir como 1 entre k al cuadrado, más, pues aquí dentro nos va a quedar menos 1 entre k más 1 al cuadrado, ¿no? Porque aquí como que k y k se van a cancelar. Y entonces, pues bueno, aquí nos queda raíz de 1 entre k cuadrada, ese lo arrastramos, no le hacemos nada. Y este otro, pues, es lo mismo que menos 1 al cuadrado, que es 1, y k más 1 al cuadrado, ¿vale? Y entonces, pues bueno, como que queremos acotar eso, queremos ver que esta cantidad, ¿no? Eh, se hace muy, muy chica, o sea, menor que epsilon para k suficientemente grande, ¿sí? Entonces, bueno, algo que podemos hacer es observar que, eh, que 1 entre k más 1, pues eso es menor que 1 entre k, ¿no? O sea, si tomo un denominador más grande, la fracción es más chica, ¿sí? Si k más 1 es más grande que k, entonces 1 entre k más 1 es menor o más chico que 1 entre k, ¿no? Y entonces, al cuadrado, pues también. Entonces, digamos, si esta desigualdad la tomamos en cuenta, lo que observamos es que toda esta raíz, pues es menor que la raíz de 1 entre k cuadrada más 1 entre k cuadrada. O sea, porque esto es menor que esto, ¿no? Y la raíz cuadrada es creciente. Entonces, si tomamos cosas más grandes y sacamos raíz, pues seguimos teniendo cosas más grandes, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta desigualdad de aquí. Y entonces, pues bueno, esto es lo mismo que, esto es lo mismo que raíz de 2 entre k cuadrada, ¿no? Y esto, pues, por último, es lo mismo que raíz de 2 entre raíz de k cuadrada, que es k, ¿sí? La cosa, o sea, consideré esta desigualdad, ¿sí? De la que está en morado, para llegar a esto, ¿no? A que raíz de 2, perdón, a lo que teníamos originalmente, nuestra norma que queríamos acotar, ¿sí? Esa es menor que este número, ¿sí? Para cada k. Pero entonces este número sí ya como que es claro que ese número se va a cero, ¿no? Porque, o sea, como que si tenemos un cierto epsilon positivo, pues sabemos que siempre podemos tomarnos, eh, o sea, va a existir una cierta n, tal que, pues, 1 entre n es más chico que, digamos, epsilon entre raíz de 2. Epsilon entre raíz de 2, ¿sí? Porque este también es positivo. Entonces, por propiedad arquimediana, siempre podemos tomarnos un natural que queda más chico que este, digamos, positivo, ¿no? Pero entonces, digamos, si tomamos a partir de esa n, si tomamos un k mayor o igual que esta n, pues entonces el 1 entre k, pues es menor o igual que el 1 entre n, y ese queda más chico que epsilon entre raíz de 2, lo cual implica que,
raíz de 2 entre k es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, 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 a partir de, de esa n, ¿no? Si tomamos un índice que sea al menos esa n, entonces la distancia entre nuestra sucesión y el punto 0,1, pues por toda la cadenita de desigualdades que ya tenemos, eso es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces esa sería como la manera de corroborar que sí tenemos algo que converge con nuestra definición formal. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Igual me fui muy rápido. ¿Podrías repetir de dónde iniciaste lo de uno usando epsilon? Pero inicié usando epsilon. Ah, ok, ok. Sí, claro. ¿Aquí? Sí, Ok. Lo que yo digo es que, bueno, igual y sí, sí vale la pena como mencionarlo aparte. O sea, a ver si se acuerdan de esto, de la propiedad arquimediana. Que bueno, o sea, es un nombre así como muy fancy, quizás si no lo han visto antes, pero bueno, es sencillamente la propiedad de que si yo tengo un epsilon positivo cualquiera, entonces existe siempre un número natural tal que, tal que digamos está así la figurita, o sea, tenemos el cero, el epsilon por aquí, pues existe un natural tal que el número uno entre n está entre cero y epsilon, ¿sí? O sea, que 0 es menor que uno entre n menor que epsilon, ¿sí? O sea, como que a partir de algún número natural, su recíproco queda más chico que epsilon. Eso es, pues sencillamente porque uno entre n es una cantidad que converge a cero, ¿sí? Entonces, usando esa propiedad, eso es lo que, lo que sirve aquí. Esa propiedad sí queda claro para todos. sí. Bueno, particularmente para el que me preguntó, ya no sé quién me preguntó. Creo que Omar. Ah, Sí, para mí está bien. ok. Va. Bueno, y entonces, aquí apliqué la propiedad arquimediana, pero como con, ya no con epsilon como tal, sino con epsilon entre raíz de 2. O sea, digamos, si yo tenía una epsilon al principio, que era positiva, pues epsilon entre 2 también es un número positivo. Entonces, si yo aplico la propiedad arquimediana a ese número positivo, digamos, no a epsilon, sino a epsilon entre 2, este, pues tengo esto, ¿no? Y, y me tomo esa n. Y a partir de esa n, ya se vale lo que quería. ¿Sí? O sea, tomando esa n, ahora cada vez que yo me tome una k a partir de esa n, entonces, entonces por un lado tengo esta desigualdad y por otro lado, como k es mayor que n, pues 1 entre k es menor que 1 entre n, ¿no? Recuerda que cuando tomamos el recíproco se invierte la desigualdad. Y entonces, y entonces como 1 entre k es menor que epsilon medios, puedo como pasar este epsilon medios, digo epsilon medios, epsilon entre raíz de 2, puedo pasar ese epsilon, puedo pasar esa raíz de 2 multiplicando al otro lado, ¿sí? Y entonces obtengo esto. Y eso ya es menor que epsilon, ¿sí? Pero, pero yo tenía de antes, o sea, lo que hice antes era que esta cantidad era, o sea, yo ya probé que es mayor que la distancia, ¿sí? Entonces, por transitividad, la distancia es menor que ese numerito y ese numerito es menor que epsilon. Entonces, la distancia ya la corté con epsilon para k suficientemente grande. Y eso era lo que quería, ¿sí? Vale, gracias. Bueno, bueno, ya está. Entonces, este, ya creo yo que es la única vez que voy a ver un límite de sucesiones con la definición formal, porque ya tenemos el otro criterio, que es tomando sucesiones de las coordenadas, ¿sí? Y
ya sabemos límites de números reales, pues eso es más fácil. Entonces, ya está. Vamos a ver ahora otro ejemplo. ¿Sale? Entonces, ahora tenemos esta sucesión un poquito más complicada, que es nuevamente una sucesión que está en R2, ¿no? A ver, XK pues tiene dos coordenadas, ¿no? Entonces está en R2, ¿sí? Entonces sí tenemos una asociación de vectores. Y entonces lo único que tenemos que hacer, nuevamente por el criterio, es verificar si las coordenadas convergen o no convergen. Entonces vamos a analizar cada una. En XK1, la asociación de la primera coordenada, pues es la asociación K seno de 1 entre K. ¿Sí? Perdón si mi letra está medio fea ahí, pero sí, eso dice. K por seno de 1 entre K. Em, bueno, entonces, ¿alguna idea de si esta asociación converge o no converge y por qué? Recuerden que esta es una asociación de números reales. Pueden como usar cualquier cosa que ya han visto en cálculo 2, cálculo 1. Igual y, a ver, igual y si esta la escribo de una forma que es equivalente, que es seno de 1 entre K dividido entre 1 entre K. Esas dos cosas son la misma. ¿Esta asociación converge o no converge? Cuando K se va a infinito. No, sí. Pues no. ¿Seguros? A ver, ¿está de acuerdo que cuando K se va a infinito, uno, a ver, si K se va a infinito, entonces 1 entre K se va a 0, ¿no? Sí. Ok. Entonces tengo seno de algo que se va a 0 entre algo que se va a 0. ¿Se acuerdan de esta cosa? Seno de X entre X. Cuando X se va a 0. Creo que tiene un nombre especial. Creo que es seno cartesiano. Una cosa así he escuchado. Pero bueno, sí, ahí dicen en los comentarios que eso se va a 1. Eso es cierto. Gracias, Alan. Esto converge a 1. ¿Sí? Si alguien necesita un recordatorio de esto, yo creo que un buen eh, mnemotécnico para este límite es como pensar en la grafita de seno, ¿no? Cuando tienes como la función seno, hace algo así en el origen, ¿no? Y la recta X, ¿no? Digamos, este es X. Y este de aquí es seno de X. Entonces esas dos rectas son, bueno, perdón, esa recta y la función seno en el cero son tangentes. Entonces, en realidad esa tangencia es la que, es lo que nos está diciendo este límite. ¿Sí? Bueno, es nada más como una imagen mental que pueden tener por ahí para acordarse de este límite. Pero no, vamos a usarlo, ¿no? Ese límite me da 1. Entonces, si ese límite me da 1 y yo me regreso a este límite que, bueno, a esta sucesión que quiero analizar, pues bueno, yo puedo, si quieren, hacer como un cambio de variable, es válido. Oye, Mau, ¿y cómo llegamos a esa igualdad? O sea, de que K seno de 1 entre K sea eso. Ah, bueno, ok, sí, tal vez no lo justifico muy bien. A ver, déjame hacerlo con más detalle. Ok, nuevamente, cuando multiplicamos y dividimos por una misma cosa, tenemos el mismo número, ¿no? Entonces,
si nosotros como que este, todo esto lo multiplicamos por 1 entre k y lo dividimos por 1 entre k, ¿sí? Pues nos queda lo mismo. Tenemos- no lo afecta, ¿no? Es como multiplicar por 1. Pero entonces, este k con este 1 entre k se cancela, digamos, y entonces arriba de la fracción resultante nos queda seno de 1 entre k, y abajo nos queda 1 entre k, que es esto, ¿no? Lo que nos queda abajo. ¿Sí? No sé si eso es más claro o tal vez esto es más confuso. Sí, 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 ya quedó claro, gracias. Ok, va. Entonces, hacemos esta conversión, que también es otro truquito algebraico, que, bueno, o sea, funciona cuando tenemos ahí como seno de algo. Como que si tenemos seno de algo que se va a cero por algo que se va a infinito, puede ser útil hacer esta manipulación, como cambiar lo que estoy multiplicando por división, pero entre el recíproco, ¿no? O sea, aquí cambié k por su recíproco, pero tengo que dividir. Entonces, hacer esa manipulación sirve. Y entonces lo que yo digo es que, o sea, como, como tengo seno de algo entre ese mismo algo y este se va a cero, y este también se va a cero, por el límite que señalé aquí, ¿no? Límite que ya conocemos. Esto nos va a dar, o sea, si quieren lo pueden escribir como un cambio de variable, y esto es como seno de x entre x, con x yéndose a cero, entonces esto se va a 1. ¿Sí están de acuerdo con ese argumento? Sí, Vale. Entonces, este límite que acabo de verificar es para la primera coordenada de la sucesión. ¿Sí? Nuestra primera coordenada converge a 1. Entonces, ahora hay que ver la segunda. Para la segunda coordenada, x2k, tenemos la función, ¿cuál era? 1 más 1 entre k a la k. 1 más 1 entre k a la k. A ver, ¿alguien me puede decir si esto converge o no converge? Cuando k se va a infinito. ¿Les suena ese límite? Quizás si lo escribo con otras letras puede ser que les haga sentido. Será 1 más 1 entre n a la n. Cuando n se va a infinito. Exacto, se va a el número e. ¿Sí? Converge a e. Entonces, pues eso pasa aquí. Esto se va a e. ¿Sale? Entonces, ya está. Ambas coordenadas convergen y por lo tanto, nuestra sucesión vectorial converge, en el caso de infinito, y converge al vector 1, e. ¿Sale? Bueno, hasta aquí estamos bien. oye, Mau, en el la primera coordenada, ¿no habíamos tomado que k iba a cero? O sea, no importa si va a infinito o a cero. No, 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 no. Aquí K va, o sea, sí importa. Aquí K va a infinito, ¿sí? Ese sí va a infinito. Pero eh, si K va a infinito, entonces 1 entre K va a cero, ¿no? Sí, Entonces, entonces lo que hicimos aquí es considerar ya no seno de K, sino seno de 1 entre K, dividido entre 1 entre K. Entonces tenemos como esta cantidad, arriba y abajo,
Entonces, digamos, eso es lo que, por eso dije que podemos hacer un cambio variable. Entonces tenemos seno de x entre x, pero esta x que es 1 entre k, eso sí se va a hacer, sí se está yendo a cero. K es la que se va a infinito, pero 1 entre k se va a cero. Y entonces aquí sí podemos aplicar que esto que esto converge a 1. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Vale. Ahí. Bueno. Ya está. Entonces, otro ejemplo de una que sí converge. Y aquí ya no voy a hacer la definición formal porque sí va a ser ahí todo un show. Probar que eso, o sea, probarlo con la definición formal, ¿no? Porque ahorita ya tenemos funciones un poquito más complicadas. Pero bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo y, bueno, este se parece mucho. Em, Solo que aquí vamos a tener que aplicar otras propiedades. A ver, nuevamente tenemos una sucesión que está en R2, ¿sí? Y entonces, nuevamente tenemos que verificar si las coordenadas convergen o no. Entonces, la primera coordenada es la sucesión seno de K entre K. Aquí, nuevamente tenemos seno de algo entre algo, pero esas dos cosas, o sea, esa K ya no se va a cero, se va a infinito, ¿no? Voy a tomarme K que se va a infinito, entonces aquí ya no puedo aplicar el límite que dije antes. Pero lo que sí puedo decir es, pues, otra propiedad de la función seno, que es que está acotada, ¿sí? La función seno, digamos, recordemos que este seno de, digamos, seno de k, como nos aparece aquí, seno de cualquier cosa en realidad, eso siempre es menor o igual que 1 en valor absoluto. O eso es lo mismo que seno de k, pues siempre está en el intervalo menos 1,1. ¿Sí? Entonces, si nosotros dividimos seno de k entre k, ¿sí? En valor absoluto, eso es lo mismo que bueno, el valor absoluto de seno de k, dividido entre el valor absoluto de k. Pero si k pues es un número natural porque son los índices de mi sucesión, pues digamos esto es k. Y entonces esto es menor o igual que 1 entre k, ¿no? O sea, como que aquí, en esta desigualdad, divido entre k, y entonces, pues, por un lado esto y por otro lado esto otro, ¿no? Entonces, la cosa es que, bueno, esto quiere decir que seno de k entre k es mayor o igual que, lo digamos que está en el intervalo menos 1 entre k, 1 entre k, ¿sí? Eh, entonces, está en intervalos cada vez más chiquitos, ¿sí? Y entonces, pues eso, ¿qué significa? ¿A dónde debe converger seno de k entre k? Si sucede esto. A cero, como dicen en el chat. Así es. Entonces, esta sucesión converge a cero, cuando k se va a infinito. ¿Sale? ¿Sí se entiende ese argumento? Digamos, ese es también otro argumento como muy útil cuando trabajamos con la función seno y también con la función coseno, que es que están acotadas entre 1 y menos 1. Eso siempre es muy útil, porque entonces cuando tenemos esas funciones divididas por otras cosas, por alguna otra cosa, entonces como que podemos acotarlo por 1 entre el denominador, y entonces quizás es más fácil trabajar con esto, ¿no? O sea, aquí es más fácil decir 1 entre k converge a 0.
como 1 entre k converge a 0, pues entonces este también converge a 0. ¿Sí? Entonces, ese es como otro tip, digamos. Y luego, pues hay que checar también la segunda coordenada. A ver, que era esta otra. 1 más k a la 1 entre k. A ver. Entonces, ahora checamos esa segunda coordenada. Bueno, y entonces aquí se parece un poco a lo de la asociación que convergía al exponencial, bueno, al número e, pero pues no exactamente, ¿no? O sea, como que ya es un límite distinto porque aquí me aparece 1 entre k. Entonces, ¿alguna idea de cómo analizar esta asociación? Mm, ¿Qué, qué, qué podemos hacer cuando tenemos un exponente complicado? ¿Cómo bajamos un exponente de alguna forma? ¿Logaritmo? Exacto. Vamos a aplicar logaritmo, ¿no? Entonces, si aplicamos logaritmo, pues por un lado, o sea, aplicamos logaritmo a la sucesión y eso nos da como resultado, pues bajamos el exponente y logaritmo, vamos a pensar logaritmo natural de 1 más k, ¿vale? Que bueno, esto lo podemos escribir como logaritmo de 1 más k entre k, ¿vale? Y entonces, si probamos que esta converge, entonces también la sucesión inicial x2 también converge, ¿no? Pero entonces, a ver, queremos analizar el límite, cuando k tiende a infinito, de logaritmo natural de 1 más k entre k. ¿Qué pasa si sustituimos así hacia k igual a infinito? Que obtenemos una indeterminación, ¿no? Obtenemos logaritmo de 1 más infinito, que es infinito, digamos, entre infinito. Entonces, infinito sobre infinito, ¿no? Sería infinito sobre infinito. Entonces, pues, ¿qué cosa podemos aplicar cuando tenemos algo así? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de qué aplica cuando tenemos infinito sobre infinito? Exacto, L'Hopital, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar L'Hopital, que ya no sé, ya nunca sé cómo se escribe, si lleva la S aquí o no la lleva, creo que sí. Em, y entonces derivamos arriba y abajo, ¿sí? La derivada del logaritmo de 1 más k, pues es 1 entre el argumento del logaritmo, o sea, 1 entre 1 más k, por la derivada de la de adentro, que, digamos, usando regla de la cadena, ¿no? Pero la derivada de 1 más k, pues es 1, entonces ya está, así se queda. O sea, aquí sería como multiplicar por 1. Pero bueno, pues ya no lo pongo. Y la derivada de k, ¿no? Que es la función que está aquí abajo, pues sería 1, ¿no? Entonces, tenemos sencillamente límite de 1 entre 1 más k. Y ahora sí podríamos sustituir, digamos, muy informalmente, si podemos sustituir k igual a infinito, porque tendríamos 1 entre 1 más infinito, o sea, 1 entre infinito, y eso nos da 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ok. Pero recuerden que primero aplicamos logaritmo y ya pudimos hacer esto. Entonces, lo que tenemos es, lo que tenemos hasta ahora, es que logaritmo de
xk2, la segunda coordenada, converge a 0 cuando, cuando k se va a infinito, ¿no? Entonces, si queremos recuperar o si queremos saber cuál es el límite de la x2k sin logaritmo, pues hacemos la operación inversa, exponenciamos. Observen que sí tiene sentido eso, ¿no? O sea, como que si tenemos que el logaritmo converge a algo, entonces exponenciamos, ya tenemos el límite de nuestra sucesión. ¿Sí? O sea, sí queda claro que podemos hacer esto y que entonces aquí nos va a quedar la sucesión sin el logaritmo y del otro lado nos va a quedar pues e a la 0, que es 1. Eh, bueno, o sea, creo que sí debería quedar claro, pero es importante que observar que aquí estamos usando un resultado. Podemos hacer esto eh, cuando la función que queramos aplicar aquí sea continua. ¿Sí? Hay hay un resultado que dice esto que ya no estoy seguro si ya mencionó Lalo en unos directos. Sí, que ya no sé. Pero bueno, no sé, a ver, sí ubican esta afirmación, o sea, como que si la función es continua, entonces podemos aplicárselo al límite y tenemos el límite de la sucesión. ¿Eso está claro o no? Sí, Bueno, a ver, nada más porque no sé, no me queda claro si a todos ya les queda claro eso. Les recuerdo como la proposición, era que si nosotros tenemos, digamos, una sucesión YK, bueno, de hecho esto sería como de cálculo ¿no? O sea, si tenemos una sucesión de números reales y esta converge a un cierto número Y, ¿sí? Entonces, bueno, perdón, y tenemos una función, digamos, de R en R, ¿no? Que sea continua. Y nosotros aplicamos esa función a los términos de nuestra sucesión. Entonces esta nueva sucesión converge a f de y. Sí, entonces esto sí, pero ahora que estoy pensando, pues sí es algo que ya habrán visto en algún otro momento, en algún otro momento. Pero bueno, entonces aquí lo estamos aplicando con la exponencial. Si ya vimos que esta sucesión se va a 0, pues entonces aplicando la exponencial que sí es continua, obtenemos algo que se va a 1. ¿Sí? Entonces, ese es el argumento. Y como ya tenemos que las dos coordenadas convergen, pues entonces concluimos que nuestra sucesión vectorial, esta converge, en lo caso va a infinito, y converge de hecho al vector que era el vector 0, 1, ¿no? El límite de la primera coordenada y el límite de la segunda. Y ya está. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ya sea de este ejercicio o de los anteriores. Vale. Bueno, va. Pues ahora sí vamos a ver un ejemplo de algo que no converge. Em, Spoiler alert. Pero bueno, ok. Imagínense que les ponen esta sucesión. Eh, Analizándola con más cuidado, como ya vimos que pues uno tiene que
Aquí me faltó un paréntesis. Uno tiene que ir pensando en las sucesiones de las coordenadas, pues entonces uno dice, ah, bueno, como que tengo que ver qué onda con esta sucesión, ¿no? ¿Y qué onda con esta otra sucesión? ¿Y qué onda con esta otra sucesión, ¿no? O sea, si yo no les hubiera dicho hace 2 minutos que esta sucesión no converge, pues como que lo natural es pensar, eh, como ya lo estuvimos haciendo, con cada coordenada, ¿no? Eh, pero bueno, en este caso en particular como que está medio raro, porque nuestra primera y nuestra segunda coordenada tienen aquí estas letras A, B y C, ¿no? O sea, como que tenemos ahí unos números que van a ser constantes, ¿no? O sea, que se entiende que son ciertas constantes, pero bueno, dependiendo de qué valgan esas constantes, em, pues podría o no converger cada una de esas sucesiones. Y ahí está el detalle, o sea, si cambiamos, si ponemos cierto valor para A, B y C, puede que converjan, puede que no, ¿no? Y entonces, pues algo como natural e interesante quizás es preguntarse para qué valores de A y B converge la primera, para qué valores de C converge la segunda, ¿no? Eso sería una pregunta interesante. Pero entonces, bueno, dice, ay, no sé, como que eso se ve muy complicado. A ver, ¿qué pasa con la tercera? ¿Qué pasa con la tercera coordenada de esta sucesión? Que ahí pues ya no tenemos ninguna constante desconocida, ¿no? Pues entonces, vamos a pensar primero en esta, ¿no? Que es como la más sencilla. Y entonces, observamos lo siguiente. Eh, por un lado, ¿qué sabemos de la sucesión -1 a la k? Esa sucesión, pues bueno, digamos, va alternando, ¿no? O sea, cuando tomamos k igual a un número par, pues tenemos -1 elevado a un número par, eso nos da 1, ¿sale? Eh, ¿Y qué pasa cuando k es impar? Pues bueno, tenemos -1 elevado a un exponente impar, pues nos queda -1. Entonces, ¿qué podemos decir de esta sucesión? Esta sucesión de números 1, -1, 1, -1, ¿converge o no converge? No, Exacto. La sucesión -1, 1 es, o sea, esta que va alternando, es un ejemplo clásico de una sucesión que no converge, ¿no? Porque nunca como que se va acumulando o acercando en algún número, siempre está moviéndose, ¿no? Entonces, este, esta no converge, ¿no? Eso es algo que ya seguro ya han visto antes. ¿Y qué pasa con la sucesión 1 más 1 entre k elevado a la k? Ah, no, perdón, aquí no había que elevarlo a nada. ¿Qué pasa con esta 1 más 1 entre k? Pues eso ya lo vimos antes. 1 entre k se va a 0 cuando k se va a infinito. Y entonces, pues, obtenemos 1 más 0, ¿no? Que es 1, ¿sí? Entonces, tenemos la multiplicación de una que no converge por una que sí converge. Eso implica que bueno, no es cierto, no está en el. A ver, ya tenemos esa información. Ahora, si nosotros como que despejamos de de esta igualdad de aquí, despejáramos el -1 a la k, ¿sí? Pues -1 a la k es lo mismo que nuestra sucesión
xk3 entre 1 más 1 entre k. Entonces, la cosa es que si la sucesión x3 convergiera, ¿no? Si xk3 converge a algún número real L, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos es que, pues, esta sucesión, que es la xk3 entre 1 más 1 entre k, pues eso convergería a SL dividido entre el límite de la de abajo, ¿no? Que sería 1, ¿no? Entonces esto convergería a L. Pero, pero eso no puede ser, porque entonces significaría que la sucesión menos 1 a la k convergería a L, ¿no? En lo que sea. Y eso no tiene sentido, porque ya dijimos que eso no converge. Entonces lo único que puede pasar es que nuestra sucesión x3 no converja, ¿sí? La x3 no puede converger, ¿sí? Pero entonces si llegamos a que esta coordenada no converge, pues ya está. Al menos para la pregunta inicial que era ver si la sucesión vectorial converge, la respuesta sería que no, porque para que la sucesión vectorial converja, cada coordenada, las tres coordenadas tienen que converger. Si una no lo hace, pues ya está, ya falló. Entonces, esta tampoco converge, ¿sí? Entonces, la moraleja de este ejercicio, bueno, hay dos moralejas. Una es que cuando estamos estudiando la convergencia de una sucesión vectorial, como que quizás no es bueno tanto clavarse en cada coordenada, si ves que como que está medio complicado el asunto, sino que puede ser que alguna de esas coordenadas no converja. ¿Sí? Y esta moraleja, o sea, es más bien como una moraleja práctica que ustedes podría servirles en algún examen o tarea. O sea, como que si les piden ver la convergencia de una sucesión vectorial, pues también consideren la posibilidad de que alguna coordenada no converge, ¿no? Y si eso sucede, entonces ya está, la sucesión completa no converge. La otra moraleja es que, bueno, aquí fui un poco perezoso en este ejemplo porque en realidad, o sea, sí puede ser interesante ver, pues, qué onda con estas dos sucesiones. O sea, más que una moraleja, es una pregunta para ustedes, que piensen si pueden decir para qué números reales A y B, este, para cuáles A y B números reales, esta sucesión converge, ¿sí? Y lo mismo con esta otra, ¿sí? Bueno, entonces esto es más bien como una pregunta que estaría interesante que intenten resolver. Pero bueno, em, la cuestión es que en el caso de analizar la convergencia total, pues lo que acabamos de probar es que como esta no converge, pues ya concluimos que toda la sucesión no converge. ¿Ok?